Bien, buen día a todos. Mi nombre es Pedro Gómez, soy médico residente del segundo año del posgrado de Radiología e Imágenes Médicas de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. El día de hoy hablaremos acerca del páncreas, específicamente sobre dos entidades, que es la pancreatitis, y también hablaremos un poco de enfermedades malignas como ser el adenocarcinoma. Para ello, la lectura recomendada de este tema es el libro de John Haga de CT y resonancia magnética del cuerpo entero, y también decidí incluir algunos de los criterios de la ACR para el estudio de imágenes al momento de decidir cuál es el estudio apropiado. Hablando un poquito de anatomía del páncreas, pues es importante saber que se localiza en el retroperitoneo y cómo se divide anatómicamente en la cabeza, el proceso uncinado, el cuello, el cuerpo y la cola. También es importante conocer las medidas por tomografía. Por ejemplo, la cabeza, que tiene en su medición anteroposterior de 23 más menos 3 milímetros, el cuello 19 más menos 2.5 milímetros, el cuerpo 20 más menos 3 milímetros y la cola 15 más menos 2.5 milímetros. Esto es importante al momento de determinar el tamaño, si la glándula se encuentra aumentada de tamaño o disminuida de tamaño, dependiendo de la condición a la que nos estemos enfrentando. Bien, por tomografía también es importante mencionar que sus densidades sin contraste oscilan entre los 30 y 50 unidades Hounsfield, y que tras la administración de contraste estos pueden llegar a oscilar entre 100 y 150 unidades Hounsfield. Más adelante hablaremos un poquito de la técnica para poder evaluar el páncreas adecuadamente por tomografía. Y bien, pues es importante también mencionar que el páncreas tiene una longitud de 15 centímetros y que está relacionado anatómicamente con el estómago, el duodeno, el colon, el vaso, y que algunas de sus variaciones pueden afectar estos órganos. Ok, hablando también acerca del sistema ductal pancreático, pues por tomografía se puede visualizar en un solo plano, tal es como el ejemplo de esta imagen en la que vemos que aquí lo estoy señalando, el sistema ductal pancreático lo podemos ver en una sola proyección, en este caso en el plano axial, oblicuo, y también es importante mencionar que el punto de fusión de los conductos pancreáticos principal y secundario, conocidos como Wilson y Santorini respectivamente, estos pueden estrecharse ligeramente y pueden llegar a confundir al que esté evaluando con un área de estenosis. Entonces es importante tener esto en consideración. Bien, para diferenciarlos un poco más en detalle, pues el conducto pancreático principal resulta de la fusión del conducto dorsal en el cuerpo y la cola con el conducto ventral en el proceso uncinado. Este se une con el colédoco en la ampolla de Vater y vacía su contenido en el duodeno a través de la papila mayor. Esto es lo normal, o es decir, es la vía principal de drenaje en el 91% de los individuos evaluados. Y el conducto pancreático accesorio o de Santorini se localiza en la parte superior de la cabeza del páncreas. Este es un poco más horizontal que el conducto de Wilson y está presente en el 44% de las personas, y es la vía principal de drenaje en el 9% de los individuos. Bien, hablando un poco sobre las anomalías embriológicas y algunas variantes del desarrollo, pues tenemos que hay 4 entidades. La principal de ellas es el páncreas divisum.
que es un defecto embriológico en el cual el páncreas está dividido, no se fusiona. Los conductos dorsal y ventral no se fusionan y están separados, entonces su drenaje es anómalo. Esto se puede llegar a presentar hasta en un 14% de la población. Luego tenemos el páncreas anular, que es el que estamos viendo en esta imagen. El páncreas anular ocurre de 1 a 20.000 nacimientos y se define como una porción de tejido pancreático en el cual está circunscrito, o mejor dicho, rodea el duodeno principalmente, y generalmente afecta la segunda porción del duodeno hasta en un 74% de los casos, y menos la primera porción, y muy rara vez la tercera porción del duodeno. Ok, luego tenemos la agenesia dorsal del páncreas. Entonces, es esta imagen que tenemos acá, y se dice que una agenesia completa es incompatible con la vida. Sin embargo, tenemos la agenesia ventral y dorsal, que aquí en este caso estamos observando este paciente en el que tiene una agenesia ventral, y vemos la disposición anormal del intestino. Asimismo vemos que hay múltiples lóbulos esplénicos que se suelen asociar a esta entidad. Luego tenemos el páncreas ectópico, que es donde podemos encontrar el tejido pancreático en diferentes partes del tracto gastrointestinal, más comúnmente en los segmentos proximales, y se asocia con el divertículo de Meckel. Entonces, y este diagnóstico no es muy fácil de hacerlo, ¿verdad? Porque puede ser confundido con múltiples entidades. Ahora bien, hablando un poco de los métodos de imagen para evaluar el páncreas, pues tenemos que el método más barato y rápido de evaluar el páncreas es el ultrasonido. Algunas de sus ventajas es que está ampliamente disponible por su bajo costo y que no emite radiación. Ahora, tiene su limitación en el que no podemos ver la totalidad del abdomen del paciente, es decir, y especialmente en aquellos pacientes que son muy obesos. Para ello tenemos la tomografía computarizada multidetectora, que nos permite ver con mejor detalle las estructuras anatómicas, y podemos visualizar cambios sutiles en la densidad del páncreas, que posteriormente veremos cómo afectan de acuerdo a la patología. También en las enfermedades neoplásicas podemos hacer uso de la tomografía con emisión de positrones, que a nivel molecular podemos ver algunos cambios. Asimismo, tenemos la resonancia magnética, que podemos definir lesiones sutiles o de la forma del páncreas de forma de muy alta calidad. Entonces, en este caso hablaremos, nos enfocaremos en la tomografía y qué protocolo es el que debemos emplear para visualizar de mejor manera el parénquima pancreático. Entonces, podemos hacer una evaluación trifásica del páncreas en el que puede ser trifásica o bifásica. La trifásica es la que incluye, sin medio contraste, una fase parenquimatosa y una fase venosa portal. Ahora, la bifásica, o sea, es decir, que podemos obviar la tomografía sin contraste y solamente emplear la fase parenquimatosa y la fase portal venosa. Entonces, el protocolo establece que, por ejemplo, si tenemos la fase simple, sin contraste, el grosor en milímetros con un tomógrafo de 16 detectores o más, pueden ser cortes de 5 milímetros. Ya para la fase parenquimatosa, los cortes son más finos, de 1.25 milímetros.
Y en la fase portal venosa, pues pueden ser cortes de hasta 5 milímetros. Bien, es importante también conocer el tiempo en el cual se va a aplicar el medio de contraste. Y es que para evaluar mejor el parénquima pancreático, el retraso para introducir medio de contraste son de 50 segundos y la fase portal venosa es de 70 segundos. Bien, para la fase parenquimatosa solamente es necesario evaluar el páncreas, o sea, solo se hacen los slides del abdomen superior, mientras que para la fase portal venosa se incluye todo el abdomen. Esto es para reducir la cantidad de radiación del paciente. Y el voltaje del tubo oscila entre 80 y 120 kilovoltios para poder obtener una buena imagen. Con un field of view amplio, ¿verdad? Entonces esto nos permite hacer buenas reconstrucciones y obtener la mejor calidad de imagen posible. Bien, entonces ya adentrándonos un poco en la patología per se, tenemos que la pancreatitis aguda es una de las enfermedades que con mayor frecuencia nos vamos a encontrar en nuestro día a día. Y esta es una enfermedad inflamatoria aguda de la cual las causas más comunes es la coledocolitiasis, se asocia también al alcoholismo, a trauma y algunos trastornos metabólicos como ser la hiperlipidemia y la hipercalcemia. También puede ser inducida por ejemplo, la pancreatografía retrógrada endoscópica, secundaria al uso de medicamentos como la atropina o sulfonamidas, y algunas anomalías congénitas como las que mencioné, el páncreas divisum o algunos tumores. Entonces, ¿cómo es la presentación clínica de esta entidad? La mayoría de los pacientes se presentan con náuseas, vómitos, dolor abdominal, fiebre, taquicardia y leucocitosis, puesto que hay muchas patologías que nos dan este cuadro clínico, pues se suele establecer el diagnóstico mediante la detección de elevación de niveles de enzimas pancreáticos elevados. Y el tratamiento va a depender de la evaluación inicial y de tanto de la gravedad con la que se presente. Bien, entonces el Colegio Americano de Radiología nos plantea algunos escenarios en los que cuál sería el mejor método para evaluar el páncreas en ese momento, según el escenario. Entonces, nos planteamos el primer escenario, y es aquel paciente en el que se sospecha, hay una sospecha clínica de pancreatitis aguda, es decir, que tiene el paciente dolor en el epigastrio, hay aumento de la amilasa y lipasa, y han transcurrido menos de 72 horas desde los síntomas iniciales. Entonces, como son menos de 72 horas y algunos cambios no los veremos por tomografía en ese momento, entonces el Colegio Americano de Radiología sugiere que el estudio de imagen inicial sea un ultrasonido de abdomen. Esto para evitar la radiación del paciente innecesariamente, porque no veremos mayores cambios. Bien, luego el segundo escenario es aquel en el que siempre existe la sospecha clínica de pancreatitis aguda, pero esta inicia de forma atípica, con signos y síntomas atípicos. Es decir, que puede ser, por ejemplo, que estén los valores de amilasa y lipasa dentro del límite normal, y el clínico se pueda confundir, por ejemplo, con una lesión renal aguda o renal crónica, y que pueden existir otros diagnósticos diferenciales aparte de la pancreatitis, como ser, por ejemplo, la perforación intestinal, isquemia intestinal, entre otros. Entonces, en esos casos, sí, de inicio se prefiere hacer una tomografía de abdomen y pelvis con contraste intravenoso. Eso es lo que ellos sugieren.
O también se puede hacer una imagen por resonancia magnética. Serían las imágenes de preferencia en este escenario. El otro escenario es en el que el paciente ya tiene el diagnóstico de pancreatitis aguda y está cursando con la enfermedad crítica, es decir, que tiene el síndrome de respuesta inflamatoria sistémica o que tiene puntuaciones clínicas graves. Ya más adelante veremos el score para clasificarlo. O también cuando ya tenga más de 48 horas de haber iniciado los síntomas. Entonces ahí plantea el Colegio Americano de Radiología que se debe iniciar con una tomografía abdominal con contraste endovenoso. Nos plantean otro escenario y es aquel que el paciente esté cursando con pancreatitis aguda, esté en condición grave, presente además leucocitosis y fiebre y se encuentre entre un periodo de ventana entre 7 y 21 días desde la aparición de los síntomas. Entonces, se puede hacer el estudio por tomografía con contraste endovenoso en estos escenarios. Otro escenario que plantea es ya cuando se conoce que el paciente tiene una pancreatitis necrotizante y este presenta un deterioro significativo de su estado clínico. Es decir, entonces el paciente puede ser que tenga un descenso abrupto de la hemoglobina, esté en choque hipovolémico, caracterizado por hipotensión, taquicardia, que el paciente esté taquipneico, o que haya un cambio brusco en lo que respecta a su curva febril, o que haya leucocitosis que no estaba anteriormente. Entonces, en estos casos también plantean que se puede realizar un estudio de imagen con tomografía abdominal con contraste endovenoso, que es de elección sobre el resto, ¿verdad? El último escenario que plantea el Colegio Americano de Radiología es aquel en el que el paciente ya tiene el diagnóstico de pancreatitis aguda y que ya se sabe que tiene acumulaciones de colecciones peripancreáticas. Sin embargo, el dolor abdominal continúa, existe la presencia de náuseas, vómitos y que esto hayan pasado más de 4 semanas desde el inicio de los síntomas. Entonces ellos también sugieren que se puede tomar imagen mediante tomografía abdominal con contraste endovenoso. Bien, entonces hablando un poco también sobre las fases de la pancreatitis aguda, tenemos que en la nueva clasificación ellos se determinó grabarla en dos fases, fase temprana y fase tardía. La fase temprana es aquella que es durante la primera semana del curso de la enfermedad y se caracteriza por inflamación del páncreas con grados variables de edema peripancreático. Esta fase temprana puede evolucionar hacia dos cursos, uno que se resuelva antes de la primera semana o que pueda progresar a necrosis, y esto puede ser hasta en un 40% de los pacientes. Ahora bien, la fase tardía, es decir, aquella que es después de la primera semana, esta se caracteriza por un aumento de la necrosis, puede haber infección y falla multiorgánica persistente. Entonces, esta fase es definida por los parámetros clínicos y los hallazgos de imagen que se obtienen a través de la tomografía computarizada. Aquí les presento un ejemplo de un caso de un paciente con pancreatitis aguda, en la que podemos observar una colección peripancreática con islotes de grasa, ¿verdad? Señalados por las flechas acá. Entonces, esta es una extravasación de fluido en el que el páncreas también lo observamos aumentado de tamaño, es decir, con edema. Y esta es la evolución. La siguiente imagen es una semana después, en el que observamos que la colección está más organizada. El páncreas, si lo comparamos con la imagen anterior, ha disminuido un poco de tamaño.
es decir, que va en proceso de resolución. Y ya la última imagen, en el que ha pasado más tiempo, vemos claramente que existe una reducción en el tamaño o en el edema del páncreas, y que, por ejemplo, aquí estábamos observando esta colección cerca de la cola del páncreas y que aquí ya no la observamos. Entonces, es un paciente en el que va con un curso clínico favorable. Este es otro caso de la evolución de la pancreatitis aguda, similar a la que acabamos de ver, en la que vemos tanto en el plano axial como coronal las colecciones peripancreáticas y el tejido, la inflamación del tejido adyacente de la grasa. Entonces observamos estos cambios, y con el pasar del tiempo vemos cómo estas colecciones van resolviendo, al grado tal de que al pasado 2 semanas, como en este caso, ya la colección, el cuadro del paciente ha resuelto casi en su totalidad, es decir, que lo vemos casi imperceptible los cambios. Y la mayoría de los pacientes, esto lo vemos que cursa en la fase temprana. Bien, entonces se ha desarrollado un score de severidad por tomografía, en el que toma como valor, por ejemplo, el porcentaje de necrosis y algunos hallazgos asociados. Entonces, por ejemplo, un páncreas normal se le da 0 puntos, ¿verdad? Sería un grado A, en el que no hay áreas de necrosis ni otras entidades asociadas. Ahora, si hay aumento del tamaño del páncreas, es decir, edema, ya sea focal o difuso, se le asigna un punto, y si no tiene áreas de necrosis, 0 puntos. Entonces le da un score de severidad de un punto. Diversos estudios han demostrado que un score de 1 punto tiene una tasa de letalidad prácticamente del 0%. Ahora bien, si observamos que hay inflamación de la grasa peripancreática y con un área o porcentaje de necrosis menor del 30%, se le asignan 2 puntos a cada uno con un valor de 4 puntos. Y si, por ejemplo, tenemos colecciones fluidas peripancreáticas únicas, se le asigna 3 puntos, y si tiene un porcentaje de necrosis entre el 30 y 50%, serían 4 puntos para un total de 7 puntos. Ahora bien, si existe más de una colección peripancreática y con área mayor del 50% de necrosis, se le asigna un total de 10 puntos, el cual es sumamente grave para el paciente con una tasa de letalidad muy alta. Bien, y esta es una versión modificada en la que lo simplifica y lo divide entre moderada, severa y leve. Entonces, como les mencionaba, si tiene un puntaje entre 0 y 2, lo cataloga como un score de severidad leve. Ahora bien, si tiene un score entre 4 y 6, lo cataloga como moderado, y severo entre 8 y 10 puntos, haciendo uso del con el porcentaje de necrosis. Aquí varía un poco, y lo utiliza si es menor del 30% y si es mayor del 30%, y si este es asociado con colecciones peripancreáticas o inflamación de la grasa peripancreática. Bien, entonces, como les mencionaba, algunas de las complicaciones que hemos visto pueden ser ya sea colecciones, pseudoquistes, y estos a su vez pueden complicarse aún más en absceso pancreático o colecciones necróticas agudas. Estas dos que acabo de mencionar surgen alrededor de 4 semanas de iniciados los síntomas. Y otra de las complicaciones también es que puede haber hemorragia. Eso dentro de las complicaciones agudas.
Hablando un poco también de las complicaciones crónicas, puede ser que se asocie con pancreatitis crónica, la pancreatitis crónica calcificante y la obstructiva. Estas ocurren con el tiempo y es donde hubo lesión del parénquima pancreático. Puede haber desarrollo de calcificaciones y se ha visto que esto está más asociado en aquellos pacientes que su pancreatitis ocurrió a causa del alcohol o tabaquismo. Y es importante también diferenciarlo de la pancreatitis autoinmune, ya que puede ser un reto diagnóstico y se debe hacer todo un tamizaje autoinmune en estos pacientes. Entonces, si estamos ante alguna de las complicaciones más frecuentes, que es el pseudoquiste, esta complicación aguda, entonces aquí les presento un flujograma de cómo es el manejo en estos casos. Y por ejemplo, si el pseudoquiste es menor de 5 centímetros, es muy frecuente que este resuelva de forma espontánea y que no necesite algún otro tipo de intervención o tratamiento. Ahora bien, si este pseudoquiste no resuelve en un periodo de 6 semanas, hay que estarlo observando y ya ir considerando tratamiento quirúrgico, que normalmente ocurre si no resuelve dentro de las primeras 13 semanas de haber iniciado los síntomas. Ahora, si este pseudoquiste es mayor de 5 centímetros, igual se observa durante 6 semanas, puede que resuelva o continuar el curso de inflamación y posteriormente, si no resuelve en las primeras 13 semanas, considerar el tratamiento quirúrgico. Ahora, si este pseudoquiste que es mayor de 5 centímetros se complica en las primeras 6 semanas, entonces es mandatorio realizar una intervención, ya sea por drenaje percutáneo, porque estos pseudoquistes complicados tienen una alta tasa de correr el riesgo de infectarse, hacer fístula o complicarse con hemorragias, ya que las hemorragias se presentan cuando persiste por más de 13 semanas una complicación. Entonces puede haber descensos bruscos del hematócrito y en esos casos el paciente puede complicarse aún más. Aquí tenemos una imagen de un pseudoquiste pancreático, como en la evolución, en el curso de la enfermedad, vemos como en esta primera imagen, en un corte axial, se observa las colecciones peripancreáticas, el edema del parénquima pancreático, y al cabo de una semana después, el edema del parénquima pancreático ha disminuido. Sin embargo, se organiza una colección, en este caso un pseudoquiste pancreático. Y ya pasados 2 semanas después, observamos cómo este pseudoquiste se define mejor, con su pared delgada, sin presencia de gas, es homogéneo, es hipodenso, y que debemos en este caso darle seguimiento, ¿verdad? Por un curso de 6 semanas previo a su intervención. Ahora bien, también otra de las complicaciones es que exista gas, o es decir, un absceso peripancreático con evidencia de gas, y cuando tenemos un absceso con evidencia de gas, entonces inferimos inmediatamente de que se trata de que está infectado. Entonces, este puede cursar con 2 vías. Puede ser sintomático y asintomático. Entonces, si es sintomático,
puede hacerse una intervención quirúrgica o un drenaje percutáneo en conjunto con antibiótico-terapia. Ahora bien, si es asintomático, puede hacerse un aspirado percutáneo, ya que no siempre, a pesar de que asumimos de que está infectado, pero la presencia de gas no siempre significa que esté infectado, entonces debe someterse a un cultivo y para valorar si este es positivo o negativo. Si es positivo, pues deberá ser tratado ya sea quirúrgicamente o con drenaje percutáneo y con antibiótico terapia. Y si el resultado del cultivo es negativo, se debe observar con regularmente y hacer estudios tomográficos periódicos para determinar si la presencia del gas desaparece. Bien, y hablando un poco sobre las enfermedades malignas, específicamente acerca del adenocarcinoma de páncreas, nos enfocamos en este ya que este representa alrededor del 90% de los tumores malignos del páncreas y es la octava causa principal de muerte por cáncer en el mundo. La tasa de supervivencia a los 5 años es muy baja, solamente un 6% de ellos sobrevive en los próximos 5 años al diagnóstico y tratamiento. La edad promedio en el que se diagnostica es de 71 años y muy rara vez es diagnosticada en pacientes menores de 40 años. Lastimosamente, este adenocarcinoma de páncreas es conocido como el asesino silencioso, ya que su curso clínico es prácticamente asintomático y cuando ya presenta síntomas ya está en una fase avanzada o tardía, ya con un patrón de crecimiento rápido. Entonces, por eso se le conoce como el asesino silencioso. Existen unos criterios de resecabilidad en los tumores pancreáticos y toma como referencia, por ejemplo, si existe contacto con estructuras vasculares venosas, contacto con estructuras arteriales y si hay metástasis. Entonces lo cataloga en 3 categorías: los tumores resecables, los tumores borderline o al límite y los tumores irresecables. Entonces, ¿cuándo se considera que es un tumor resecable? Es aquel tumor que se encuentra en la cabeza, cuerpo o cola del páncreas y que no tenga contacto en al menos 180 grados con la vena mesentérica superior o la vena porta y que no haya distorsión de la misma. O en el caso arterial, siempre si existe el tumor en la cabeza, cuerpo y cola y que no haya contacto con la arteria celíaca, tronco celíaco o la arteria mesentérica superior o con la arteria hepática común y que no haya metástasis a distancia. Ahora, ¿cuál es aquel tumor que es borderline o al límite? Es aquel que contacta con la vena mesentérica superior con o sin trombosis, pero que a la evaluación se observa que puede ser reconstruida. Y aquel con el contacto arterial en que no haya extensión hacia el tronco celíaco o con la bifurcación de la arteria hepática común. Entonces, que sea un espacio menor de 180 grados. Entonces, ahí está considerado borderline. Aparte, no debe haber metástasis a distancia. Ahora, aquellos tumores irresecables son aquellos en las que la vena porta o la vena mesentérica superior no son reconstruibles, o en aquella que que exista una oclusión, ya sea por el tumor o por un trombo de la vena mesentérica superior.
También se considera tumor irresecable aquel donde no pueda ser reconstruida la vena porta o la vena mesentérica superior y que haya una oclusión total de estas por el tumor o por un trombo. Y también si existe un contacto mayor de 180 grados con la arteria mesentérica superior, con el tronco celíaco, que este tumor invada la aorta, que también está en contacto con la primera rama de la mesentérica superior o con la vena mesentérica inferior, superior. Entonces, estos son criterios de irresecabilidad, o que también esté en contacto con la aorta. Y también si hay metástasis a distancia, son criterios de irresecabilidad. Entonces aquí les presento una imagen ya para finalizar la clase de un tumor, de un adenocarcinoma de páncreas. Este estudio de tomografía en un corte coronal empleando medio contraste endovenoso, observamos la masa tumoral que está en contacto con la mesentérica superior. Entonces, este es un criterio de irresecabilidad para el cual, bueno, el paciente ya solo se le da manejo paliativo, lastimosamente. Y con esto concluimos la clase de hoy. Si tienen alguna duda o comentario, pues es muy bienvenido. Hola Pedro, buenos días. Buenos días. Muy bonita su clase, excelente, bien completa. Fíjese que solamente, ¿qué le podría agregar en el protocolo del páncreas cuando se tiene que valorar? Porque sí mencionó que deben de hacerse bien o 2 fases o 3 fases. Sí. Y agregar la fase simple para ver específicamente calcificaciones. ¿En qué momento Sí. vamos a hacer eso? Cuando nosotros estemos sospechando una pancreatitis crónica, por ejemplo, cuyas características pues va a tener calcificaciones. Entonces, para poder diferenciar entre calcificaciones y una estructura vascular que lleva medio de contraste, va a ser necesario que hagamos una fase simple. Y en la sospecha clínica la sospecha clínica tiene que ser importante también, porque cuando nosotros vamos a valorar específicamente páncreas, hay otros criterios aparte de los que usted mencionó del tiempo. Se tiene que administrar 150, un bolo de 150 ml de medio de contraste. O sea, tienen que utilizar 3 frascos. Y aparte de esto, tiene que tener una velocidad de 8 ml por segundo. Entonces, difiere de los otros tipos de estudios, como por ejemplo en la valoración del hígado, es diferente a la valoración del hígado, es diferente a la valoración del abdomen en general. ¿Por qué? Porque pueden haber lesiones tumorales bien pequeñas, bien pequeñas. Entonces, la única forma en la que vamos a poder identificarlas es con la variación en el reforzamiento que tienen con el medio de contraste. Entonces, el parénquima se va a ver, va a realzar de forma homogénea, y estas lesiones que tienen un retraso en la captación del contraste, entonces se van a ver más hipodensas. Entonces, el protocolo es bien importante. Y los técnicos o no lo tienen pendiente o en pro de ahorrar, entonces generalmente no lo hacen como es. Generalmente lo hacen de una forma estándar, así como lo hacen en un estudio de abdomen cualquiera. Entonces hay que estar pendientes y hay que tener presente la sospecha clínica para la valoración de páncreas y hacer el protocolo de páncreas específicamente. Recuerde, tiene que ser 150 ml de medio de contraste y tiene que tener una velocidad de 8 ml por segundo. Muchas gracias por lo demás. Muy linda la clase, Pedro. Muchas gracias, doctor.
Hola Pedro, Hola. muy buena tu clase. Estuvo bastante completa. Únicamente solo como consejo, comentario, ¿verdad? Que a pesar de que el consenso de Atlanta pues ya dio sus lineamientos adecuados para poder reportar las pancreatitis y mencionarla solo como pancreatitis hematosa intersticial o como pancreatitis necrotizante, pues el consejo, al menos en nuestro medio, es que además de esa categoría diagnóstica, le agregamos también el score de Baltasar, ya que nuestros interconsultantes, que son los de medicina interna, no todavía hasta la fecha no están muy familiarizados con el consenso de Atlanta, sino que se basan un poquito más en Baltasar. Entonces, siempre, a pesar de que nosotros sepamos eso, de que es de acuerdo al consenso de Atlanta, pues coloquémoslo, ¿verdad? No está de más colocar el score de Baltasar. Listo, sería todo. Gracias. Muchas gracias por su aporte. ¿Alguna duda, pregunta? Pedro, bonita su clase. Siempre que hay que recordar que cuando vamos a valorar el páncreas debemos tener en cuenta el cuadro clínico del paciente, porque de acuerdo a ello el protocolo del estudio puede variar. No es lo mismo buscar un tumor ya conocido a tratar de encontrar una lesión micronodular pancreática que involucra secuencias tomográficas mayores, que pueden ser hasta 5 secuencias. Cuando digo secuencias, estoy hablando de 5 tiempos diferentes, ¿no? Incluyendo la fase simple, ¿no? Y los tiempos pueden transcurrir hasta aproximadamente 1 hora, si fuera necesario. Recordemos que muchos adenomas o lesiones muy pequeñas a nivel de páncreas pueden llegar a captar hasta en tiempos máximos de 40 minutos y es difícil localizarlos. Por lo tanto, el protocolo debería de variar o cambiar de acuerdo a lo que nosotros estamos buscando. Por lo demás, está muy bonita su clase. Muchas gracias, doctor. ¿Tiene más dudas o preguntas? Entonces, concluimos con la clase del día de hoy.